Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase que es el feudalismo, ¿de acuerdo? El régimen feudal adquirió una configuración casi definitiva en los siglos IX y X, manteniendo sus estructuras más o menos originarias hasta los umbrales de la Edad Moderna, con particularidades propias en cada lugar. Fue un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza y los personajes que formaban parte del pueblo. El feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos, es decir, de tierras, lugares para el trabajo y el cultivo, a cambio de una prestación política y militar. Este era un contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Primer, causas de la organización feudal. Una de las causas para la aparición del feudalismo es las crisis provocadas por las invasiones de los bárbaros, lo que produjo la debilidad de las monarquías en la temprana Edad Media y el resquebrajamiento del sistema esclavista en cuanto al orden político, social y económico de la época. Muchas de estas tribus bárbaras procedían de la zona este de Europa. Estas tribus tomaron posesión de todo lo que era el Imperio Romano de Occidente y ahí asentaron sus pueblos que dieron origen a los reinos. Los más destacables son el reino de los francos, de los anglos, ¿ok? Otra causa va a ser la incapacidad de los reyes para defender la soberanía de los estados, lo que trajo como consecuencia que cada señor tratara de defender por su cuenta su propiedad. Cada noble que tenía bajo su posesión una circunscripción de tierra se tomó la autoridad de coronarse rey de esa zona, y así iban a nacer los reyes feudales o los señores feudales. Muchos de estos señores feudales, para protegerse de las invasiones bárbaras, construyeron castillos y entonces albergaron dentro de sus castillos a cualquier persona, pero con la condición de que éste le trabajase la tierra o le prestase servicios políticos y militares. Así se iba estructurando la organización feudal. ¿De acuerdo? Otra causa va a ser el edicto de Mersenne. Este edicto de Mersenne va a obligar a los hombres libres a elegir señores como protectores. Protectores de las invasiones bárbaras, de los bárbaros. Los bárbaros significan extranjeros, ¿de acuerdo? El edicto de Kiersey convirtió hereditarios los cargos y los beneficios, de tal manera que en un reino liderado por un señor feudal, el que seguía el trono iba a ser su hijo, y las tierras dadas a aquellas personas también iban a ser tierras hereditarias, del papá al hijo sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces este lazo iba a ser perpetuo. Este lazo entre el señor feudal y el vasallo iba a perdurar por siempre. ¿De acuerdo? Otra causa va a ser la lucha entre los sucesores de Carlomagno. Como bien sabemos, en la clase pasada hablamos acerca del Imperio Carolingio. El emperador más destacado del Imperio Carolingio fue Carlomagno. Carlomagno tuvo varios hijos. Muchos de estos se sumieron en peleas para poder hacerse con el imperio. ¿De acuerdo? Entonces muchos de estos pueblos que observaron ello decidieron autoproclamarse independientes y se llevaron a cabo ahí muchos reinos feudales. Otro, el desmembramiento del Imperio Carolingio por la aplicación del Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún iba a propiciar la aparición de tres reinos para los tres hijos de Carlomagno.
el reino de Carlos el Calvo, la zona anaranjada, el reino de Lotario, la zona verde, y el reino que iba a expandirse más de lo que era, el reino de Luis el Germánico, que iba a dar origen al Sacro Imperio Romano Germánico. Los demás reinos iban a dividirse aún más, dando origen a reinos feudales. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar acerca de la organización económica. La principal actividad económica durante el feudalismo va a ser la agricultura. ¿De acuerdo? La agricultura que se practicaba en los grandes latifundios o feudos. El feudo fue la unidad económica, social y política de la propiedad del señor feudal, conformada por la tierra, los campesinos y los medios de producción. Forma de gobierno económico era la autarquía, quiere decir la producción de la autosuficiencia dentro del feudo. Cada feudo producía lo que necesitaba consumir. Ahí podemos observar, ¿no? El feudo se le era entregado a un vasallo. Este vasallo se dedicaba a producir, a cultivar las tierras. El comercio tenía poco desarrollo. Para ese momento, la circulación de la moneda aún no estaba expandida. Algunos impuestos feudales. Tenemos la corbia, que era el trabajo gratuito del siervo en las tierras del señor. El señor feudal también tenía tierras propias, y estas eran trabajadas por los campesinos, por los vasallos. Este impuesto se denominaba la corbia. Los diezmos y primicias, pagos a favor de la iglesia. Las banalidades, por usar los medios de producción como hornos, molinos. El pontazgo, para cruzar puentes y caminos. También había otro tipo de impuesto, que era la noche de la novia, donde cuando ocurría un matrimonio entre una hija de un señor o de un vasallo, mejor dicho, el rey, el señor feudal, siempre tenía que pasar la primera noche de bodas con la hija. ¿De acuerdo? Esa era una forma de pago durante el feudalismo. A ver, siguiente punto. La organización social. Como podemos observar, ahí tenemos una pirámide acerca de la organización social del feudalismo, liderada por el señor feudal, el vasallo y luego los siervos. ¿De acuerdo? A ver, el señor feudal era el soberano del feudo. Este podía ser laico o clérigo, es decir, pertenecer a la religión católica u otra religión o no. Cuando éste tenía amplios territorios, podía tener bajo su autoridad a otros señores feudales, que a su vez eran sus vasallos. ¿De acuerdo? El señor feudal era el hombre al servicio de la fe cristiana. Era la clase más instruida. Estaba compuesto por el alto clero y el bajo clero. El alto clero conformado por los cardenales, obispos, y el bajo clero por los frailes y monjas. La diferencia era el poder económico del alto clero a diferencia del bajo clero. Luego tenemos al vasallo. Es el hombre libre vinculado a grandes señores feudales a través del vasallaje. Está obligado a darle fidelidad y apoyo militar. Este grupo realizaba la explotación directa sobre los siervos campesinos. Y por último tenemos a los siervos. Es el campesino adscrito a la tierra. Está obligado a pagar impuestos y a realizar trabajo gratuito en la reserva señorial. Se beneficiaba de la producción del manso. A ver, tenemos a un señor feudal. Este señor feudal a su vez podía tener un vasallo. Este vasallo a su vez podía tener otro vasallo. ¿De acuerdo? Esto se daba de acuerdo a la extensión de tierra que tenía cada señor feudal. Continuamos. Aquí podemos observar los territorios de un señor feudal.
como podemos evidenciar, tenemos el castillo del Señor, que estaba muy alejado. ¿De acuerdo? Luego tenemos las tierras del Señor, la reserva del Señor feudal, donde se pagaba el impuesto de la corvia, es decir, los siervos tenían que trabajar de manera gratuita estas tierras. Los prados del Señor, los bosques del Señor. Luego estaban los territorios, los feudos que se le daba a cada vasallo, a cada siervo para que sea trabajada. Luego tenemos las pequeñas ciudades, ¿ok? Donde vivían una gran cantidad de siervos. ¿De acuerdo? Continuamos. Los soportes culturales, manifestaciones culturales durante el feudalismo. Las más destacadas fueron las ceremonias que permitía la efectuación del lazo entre el señor y el vasallo. Las ceremonias feudales están divididas en tres: en homenaje, investidura y espaldarazo. ¿De acuerdo? A ver, el homenaje es cuando el vasallo ofrece lealtad y protección militar al señor feudal. ¿Ok? La investidura es cuando al señor feudal hace entrega simbólica de un feudo o beneficio. Aquí podemos observar. El homenaje es cuando el vasallo se inclina y ofrece su lealtad y fidelidad al señor feudal. Entonces, el señor feudal lo va a investir, es decir, le va a entregar de manera simbólica un feudo o beneficio. Y el espaldarazo, el señor feudal le va a entregar títulos de caballero a su vasallo. ¿Ok? ¿Cuáles eran las obligaciones del vasallo? El vasallo tenía que darle protección militar, defensa judicial o sustento, es decir, debía darle pagos a través de dinero o especies, consejo si ocurre una trifulca judicial, o ayuda militar en caso de guerras. A su vez, el señor feudal debía darle protección al vasallo y también debía darle sustento. Este sustento se traducía en tierras para que el vasallo pudiera producir y subsistir. Otra manifestación principal es la caballería. Fue una institución militar y religiosa en defensa del honor, la religión, la dama y el rey del señor feudal. Se realizaban torneos, competencias entre los caballeros. ¿Ok? La educación. La educación estaba a cargo del clero, es decir, a cargo de la religión. Monopolizó los conocimientos y fundó las primeras universidades del mundo occidental, donde se daban conocimientos relacionados siempre a la religión. Luego tenemos un punto que es la decadencia del feudalismo. ¿De qué manera va a terminar el feudalismo? El feudalismo va a alcanzar el punto culminante de su desarrollo en los siglos XIII. A partir de entonces va a iniciar la decadencia. Esta decadencia se va a acelerar en los siglos XIV y XV. ¿Cuáles son las causas de la decadencia del feudalismo? Por ejemplo, el desgaste económico y militar que produjo en los señores feudales su participación en las cruzadas y con ello la división de la tierra en muchos feudos más pequeños, que debilitó el poder de los señores. Otro, el florecimiento del comercio en las ciudades a través de la aparición de la burguesía y el uso masivo de la moneda, especialmente el besante, que se había expandido desde Constantinopla a estas zonas. Muchas de las personas, especialmente vasallos, siervos, decidieron dejar al señor feudal para emprenderse en las cruzadas, para así obtener el perdón de los pecados. Muchos de estos vasallos no decidieron ir a la guerra y buscaban esto como un pretexto perfecto para desprenderse de la relación con el señor feudal. De tal manera, muchos de estos siervos decidieron retirarse
y vivir cerca de los caminos, y estos le ofrecían servicios, productos a aquellas personas que se dirigían a las cruzadas. Ahí se originarían las burguesías, los burgos. ¿De acuerdo? Continuamos. El fortalecimiento del poder real, a rodearse de un ejército profesional que le permite unir e incorporar nuevos territorios. Luego, la aparición o el rebrote de la peste negra. Otra causa, debido a la escasez de la mano de obra de los señores feudales, estos debieron comprar nueva mano de obra, contratando trabajadores a cambio de un salario. ¿Ok? Otra causa, las hambrunas e importantes revueltas de los campesinos en Inglaterra. Y de esa manera el feudalismo iba a desaparecer poco a poco. ¿De acuerdo? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Recuerden, las tareas deben ser subidas a la plataforma Classroom. Que tengan un buen día.